Este fin de semana ocurrió una desgracia en un lugar en donde no es la primera vez que ocurre una desgracia similar. Había un concierto en el Parque Bicentenario. Ese Parque Bicentenario es lo que fueron los terrenos de la refinería. ¿Sí, verdad? Sí, en Azcapotzalco. Se los dejaron que es que para hacer un parque y ni los limpiaron, pero pues ahí por lo menos sacaron la refinería. Sí. Que esa fue la ventaja. Que estaba contaminando horriblemente a toda esa zona. Dos medallas. Pues había un concierto, se cayó una estructura y mató a 2 jóvenes periodistas. Ahora, el encargado de la delegación dice, ¿yo qué? ¿No es mi culpa? Los de la Ciudad de México dicen, no, pues es del delegado. Todos echándose la bolita. No, yo no sé, el organizador. No, yo no sé, el que trajo las... Y así se están pasando la bolita. Una falta de revisión en grúas que pusieron en el lugar y que según dicen las autoridades fue decisión de última hora de los organizadores privados colocarlas durante el concierto. Solo que extraña que los organizadores hayan decidido al último minuto llevar grúas y ponerlas cuando ya las habían anunciado en las redes sociales como puntos de reunión. A ver, las estructuras son como esas grúas que se utilizan para pintar que nada más suben y bajan. Y ahí le ponían un monote arriba. Bien. Ositos de diferentes colores. Y se trataba de que con esa estructura tú dijeras, pues nos vemos en el Oso Morado. Allá nos vemos. Y se veían desde lejos. Una de esas estructuras fue la que colapsó y la que cayó sobre estos muchachos. La alcaldía Miguel Hidalgo y el gobierno ya realizaron la visita de verificación. La grúa que colapsó y provocó el accidente no estaba colocada ni tampoco contemplada. Cuando se hizo la verificación, todo estaba en orden en condiciones de seguridad. Fue un día después cuando los organizadores instalaron este objeto que provocó las pérdidas humanas y el accidente. Pero las víctimas mortales, 2 fotoperiodistas, Berenice Giles y Miguel Hernández, eran colaboradores de Mr. Indie, un medio especializado en música. Lo curioso es que se cayó la estructura casi, pues, de inmediato que había empezado el festival, es decir, muy temprano. Pero no dijeron nada. Sacaron a los muchachos con paramédicos privados para que nadie se diera cuenta, porque el show debe continuar. Fue hasta en la noche que aceptaron la muerte de los muchachos y que se empezó a difundir la noticia por las redes, cuando explota, y entonces sí cancelan el evento. Con todo lo que lleva para los organizadores, dicen que por eso no lo querían cancelar. Si lo cancelan a las 5 de la tarde, que fue el desastre, tienen que pagar boletos de la gente que fue, de los cantantes que ya no alcanzan a presentarse porque ellos lo están cancelando. Entonces les hubiera significado una pérdida. Así que esperaron 5, 6, 7, 8 y hasta las 9 que se presentaron los importantes, los que cobran caro, entonces dieron la noticia. Y es que no podían hacer otra cosa más que reconocer ya después de tantas horas por la presión, una vez más, mediática y de las redes sociales, porque hubo gente que estuvo grabando al momento. Fíjate, todavía estaban entrevistando a 2 personas, visitantes del lugar, y atrás, justo atrás de ellos es cuando cae la canastilla que tenía pegados esos monotes, que era lo absolutamente predecible que eso podía pasar,
porque causó resistencia con el viento que corre como en ningún lugar en ese parque. Entonces dicen, es una plataforma, porque ni siquiera una grúa que dices, bueno, está el camionzote, lo sostiene, no lo puedes mover. No, es nada más como una escalera, pensemos, una tijera que va subiendo hasta creo 10 metros. Un andamio eléctrico. Sí, sube, baja, nada más es para hacer trabajos momentáneos en alturas y los bajan y ya. Ay, no, pero alguien bien inteligente oye, ¿y si pegamos los monos esos hacia hasta arribota y ahí los dejamos plantados en cualquier punto del parque? Pues así los dejaron, el viento se lo lleva y se va encima de estos muchachos que quedan aplastados prácticamente, y está la imagen de la persona que está entrevistando a dos y se dan cuenta de lo que pasa. Por varios más reporteros, gente que estaba ahí y que dieron aviso, una a la autoridad, otra a sus propios medios de comunicación, que empezaron a circular en redes las imágenes, lo que estaba pasando. De lo contrario no sabíamos absolutamente nada. Fíjate, para ser la mayoría, pues jóvenes, ¿no? Jovencitos. Los que asisten a este lugar son 4,000 pesos por los 2 días. Ay. Que ya el día en la reventa hasta en 1,400, 1,500 pesos es como consiguen los boletos. ¿Quién iba a querer tener esa pérdida? Pues nadie. Pero lo peor es el que el clásico lo politizan y se empiezan a echar la bola, que si es del gobierno del distrito, que no, que si es de la alcaldía, pero nadie se hace absolutamente responsable de lo que pasó. Es la alcaldía. La alcaldía es la que debe supervisar. Claro. Y se supone que fueron. Y dicen, pues es que de todo estaba bien, y de repente se les ocurrió poner eso ahí. No, esas pancartas, esos monos que pegaron ahí, los debieron haber hecho con varios días de antelación. No fue en 1 hora prepáralos y tenlos ahí, no. Estaban dentro del propio croquis del parque para puntos de encuentro para los muchachos que iban a asistir. Desde que le dieron permiso a ese parque para hacer espectáculos de este tipo, se han quejado los vecinos por el ruido. Oye, pero los que se dedican a hacer este tipo de espectáculos también llevan a jóvenes, pues, bastante chiquitos de edad, ¿verdad? Les pagan poco. Jóvenes chiquitos. Bueno, sí, de a lo mejor 18, 19 años, ¿no? Les dan muy poquito, que es el pago. Aparte no les dan material de seguridad para que ellos puedan subirse y estar, hacen las instalaciones. Bueno, yo... ¿Pero qué tiene que ver eso con eso? Pues estaban parados abajo de una estructura que se cayó. Pues bueno, porque, bueno, no tienen la seguridad. Y aparte, lo que le pasó a estos muchachos, ¿quién les va a pagar? O sea, no tienen un fondo para este tipo de cosas, para pagarles a estas personas. Deben. No, pero eso es otra cosa. Deben de tener un seguro por la empresa que los envía. Claro. Y les debe de pagar, Dora. Sí, efectivamente, hay un seguro que los respalda. Los mismos organizadores tienen que estar al tanto de todo esto. Y no sé si también asegurar parte del festival. Pero la declaración que hizo el delegado fue que fuimos a supervisar, dimos el visto bueno y de repente después aparecieron las grúas. Yo no sé si se tenga que hacer con tiempo, yo no sé si en un momento lo trasladaron, pero no es un botón, no es una cajita de cerillos. Hablamos de grúa, un aparato enorme que vas a distinguir inmediatamente y que están obligados los de la delegación a tener dentro del espectáculo supervisores o inspectores que van a estar al tanto porque es su responsabilidad. Y aquí una vez más vemos que pues ojos ciegos y oídos sordos, y es más fácil culpar al otro cuando podrían entre ambos, porque ambos son responsables. Yo no sé quién es responsable ni quién es corresponsable, pero a ambos atañe el cubrir no solo los gastos, sino dar la cara ante las autoridades para que sean multados en proporción al evento, a la desgracia que se da. No importa si son jóvenes, no importa qué se dedican. Son 2 vidas que por una tontería y por una actitud indiferente de la y se va en ambos, cobró la vida de estas 2 personas. Y es que es la segunda vez que un evento de esos cobra vida. En un concierto anterior, no sé cuándo, pero también murió un fotógrafo. En una estructura que también mal puesta le costó la vida. Español, un fotógrafo español. 2017. ¿Fue? Sí. ¿Tanto? Sí. 2023.
19 de julio del 2023, la muerte del fotógrafo español Alberto Clavijo en ese parque bicentenario en un concierto de la banda RBD. Cayó desde una altura de 4 pisos tras pisar una falsa tarima. Ese es el que me acordaba que hace poco acababa de pasar en las mismas circunstancias. Yo recordaba de 2017 que tuvo un incidente también fuerte. Les dieron el terreno, eso hizo Celanese. Cedió los terrenos a cambio de que no le pidieran que los limpiara. Utilizaban químicos muy dañinos y eso es lo que se les debió de haber exigido una vez que salieron esas empresas, que entregaran limpio el lugar que ocuparon. No, se lo brincaron donándolo, Jaime. Fíjate que la refinería de Azcapotzalco, que está en realidad en la Miguel Hidalgo, no en Azcapotzalco, por eso es que la autoridad es el delegado de la Miguel Hidalgo, no el de Azcapotzalco. Era un peligro, una amenaza desde mi niñez. Teníamos absoluto miedo, terror, pánico de que explotara, porque habían habido algunos incidentes en la refinería. Pues habían evacuado la zona en la madrugada, se habían hecho algunas, pues bueno, alarmas ahí entre la gente, y cuando se desalojó la refinería, yo me acuerdo, esto fue en el sexenio de Calderón, llevaron a unos científicos a que inyectaran unas bacterias en el suelo que comían los residuos pues de todos estos combustibles y cosas que ahí hacían en la refinería, y al ya no tener alimento las bacterias morían. Y así remediaron, esa era la palabra que usaban, remediaron el terreno con este uso de bacterias. Y después empezaron a sembrar, a poner ahí los prados, los juegos, porque fue un parque infantil, en fin, hicieron un parque muy atractivo, en realidad, muy atractivo para conmemorar el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Fíjate que ahí, para nosotros en la preparatoria en que yo estudié, era como una especie de parque vacacional, porque uno de mis amigos era hijo era el superintendente de la refinería, el mero de la refinería, y vivía en la colonia de los ingenieros dentro de la refinería de Azcapotzalco. Por ser el jefe, le dieron la casa más grande, era una casa muy bonita, pero tenían alberca, tenían billar, tenían todo, e invitaba a todos los del salón a nadar a la alberca. Entonces nos llevaba el camión desde la Linda Vista hasta Azcapotzalco, y ahí entrábamos y la pasábamos sensacionalmente, ¿no? Ahí era el ingeniero Benavides, Salvador Benavides, que fue el superintendente general de la refinería muchos años hasta que murió. Murió como en 69, 68, por ahí. Y entonces todo eso antes era el paraíso para nosotros. Cristina García, buenos días. Ay, se ve que no tienen Twitter y no están al tanto de los detalles del suceso. Los chavos trabajaban como freelance y solo por eso Mr. Indy ya se desentendió del asunto. Pero si estaban en el evento debieron de estar acreditados o pagado la entrada. Sí estaban, traían sus credenciales de prensa. La compañía esta, Mr. Indy, también lanzó un comunicado, se tardó, pero es lo que ellos dijeron. Primero nos abocamos al lado humano, estar en contacto contactar a las familias, fíjate, porque la muchacha dicen que vivía en Aguascalientes y venía aquí a la Ciudad de México, constantemente venía a trabajar, regresaba y su familia estaba allá.
Entonces, localizar primero a la familia, ver la condición de los muchachos, si estaban vivos o no, porque todavía cuando los sacan del parque, dijeron que iban vivos y al llegar al hospital, a ellos se les murieron, ¿eh? Llegaron muertos, Están dijo el hospital. Ya. Salieron así desde el parque, muertos. Sí. No, pero tiene que pagar el que los acreditó. Compañía. Sí, Mr. Indy. No, me refiero a la organizadora. De Tiene un todo el seguro. evento, sí. Ya entraron y es como cuando tienes boleto y te ampara ese boleto, César. Aunque hubieran entrado ilícitamente, quien es dueño del objeto que causó la muerte es el responsable. Se llama teoría objetiva. Entonces, la teoría de la responsabilidad objetiva. Si uno tiene un objeto y ese objeto causa la muerte, con independencia de por qué estaba ahí, tiene responsabilidad el dueño del objeto. Entonces, ¿el dueño de la grúa o quien llevó la grúa? Quien colocó mal esos objetos y quien los puso ahí, tiene la responsabilidad, el que haya sido. El que haya sido que los haya puesto ahí, tiene responsabilidad, por supuesto. Eso durante mucho tiempo se pensó que la impericia de un obrero que se dedicaba a cerrar madera, ahí fue el ejemplo que dio origen a la teoría objetiva del riesgo. Si se cortaba un dedo era porque no había sido perito en cortar la madera. Pero se acordó la teoría objetiva del riesgo y es el dueño del aserradero, es el dueño de la sierra, es el que es responsable porque en sí mismo representó un peligro que cortó el dedo. En este caso, estos objetos debieron de haber previsto que el viento podía tirarlos y que podían matar a alguien. Al no hacerlo, los dueños de ese objeto y los que lo pusieron ahí son los responsables. ¿Quién tuvo la ideota? Bueno, ojalá que sigan ese juicio porque se volvió viral, así que lo van a atender. Ojalá, Jaime. Sí, hay algo que llama la atención y desde hace mucho tiempo es el desamparo en el que están las personas que trabajan por honorarios, el freelance. Se entiende que una empresa contrata a una persona por un trabajo determinado, un profesional para que haga un trabajo determinado y le paga por ese trabajo. Pero hay también mucha explotación, sobre todo a los jóvenes, que no les pagan lo correcto y que están en un desamparo tremendo. Sueldos muy bajos, en condiciones muy precarias y amparados en esto del freelance, los explotan y tienen unos salarios de hambre y los chavos que tienen que empezar a trabajar se tienen que aguantar estas cosas que luego no tienen pues ni seguridad social obviamente y estas cosas, no, el freelance no los ampara así, pero quedan en un limbo donde pueden quedar estos jóvenes fotógrafos. Uy, nada más que esos jóvenes cumplen 50, 60 y siguen cobrando por honorarios o freelance. Entonces, no. Extiéndelo, no es solo para los jóvenes, porque siendo adulto mayor se te complica más que para los jóvenes. Sí, Una más situación de un empleo formal, claro. olvídate.